Bien, estamos de vuelta con la entrevista central del programa. Fernando Durán es el administrador del Banco Agrícola. Saludos, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, mucho placer estar con ustedes aquí. Qué bueno. Dos temas, dos áreas que queremos abarcar. Adelante la felicitación de cumpleaños mañana. Sí, está en la celebración adelantada de su cumpleaños, el día que mataron a 30 de mayo. 30 de mayo. joven todavía. Sí, sí. Y lo ven celebrando es por el cumpleaños, no por otra cosa, no vayan a mezclarlo. Pero además tenemos otro motivo, que es una de las razones principales por las cuales estoy aquí, para compartir con el país y con toda la audiencia de este importante programa, la celebración de los 79 años del Banco Agrícola. Esa es la razón principal de mi visita aquí, compartir con el país los logros, todo lo que ha significado el Banco Agrícola desde su fundación en el 1945. Bueno, una institución ¿qué coyuntura nace el Banco Agrícola? Es muy interesante. Yo incluso le voy a mandar a ustedes que les gusta, a ti, Oca, que te gusta investigar, el discurso que dijo Trujillo en la inauguración del banco. Una pieza de lo que él entendía que era lo que necesitaba el país en ese momento en términos de apoyo. Es la segunda institución financiera que se crea en el país, primero el Banco Reserva en el 43 y después el Banco Agrícola en el 45. Y ahí Trujillo, en un discurso que me imagino que su grupo de colaboradores de ese sector económico le prepararon, describe todo el papel que debía de jugar la producción nacional, ¿verdad? Y en ese momento el banco fue creado como una institución de fomento agrícola, industrial e hipotecario, o sea que cumplía todas esas funciones. Con el paso del tiempo pues ha ido segregándose esas funciones en el país y el Banco Agrícola se ha quedado prácticamente con la función de ser la principal institución que canaliza recursos financieros al sector agropecuario. O sea que pero es muy interesante toda la concepción que hubo y los asesores. Incluso en ese discurso Trujillo menciona que ha traído al país dos asesores de la FED de Estados Unidos que han contribuido a la organización. Porque en ese momento yo imagino que la concentración de los predios agrícolas estaba en muy pocas manos. O sea, no era una producción ni tan diversificada como es hoy, ni tampoco tan variado el capital invertido, digamos, los tenedores de los había como dos grandes sectores. Había plantaciones, que era sobre todo la caña, no sé si todavía el banano estaba en su... Bueno, café, el cacao, porque aquí hay una historia del cacao también muy interesante. Pero también una de las características de la agricultura dominicana es de la tenencia de la tierra es muy fraccionada en el país. Alrededor del 85% de los predios agrícolas tienen menos de 5 hectáreas. El promedio es muy bajito. ¿Eso no es posterior a la reforma agraria? Bueno, sí, claro que la reforma agraria ha contribuido a eso, pero claro, sobre todo en el este había toda esa concentración alrededor de la ganadería, y es cierto, o sea, pero sí el Banco Agrícola cumplió siempre una función, y Trujillo lo usó mucho. La gente no sabe, por ejemplo, mucho de las adquisiciones que hizo Trujillo, de tierra sobre todo, las financiaba a través del Banco Agrícola. Por eso el Banco Agrícola tiene la titularidad. Se financiaba el mismo. Claro, tiene la titularidad hoy día de una cantidad inmensa de tierras todavía y de propiedades en el país. Por ejemplo, le voy a citar dos casos, y lo puedo citar con propiedad porque los títulos están allá en el Banco Agrícola. El Hostal San Nicolás de Obando, ese hostal. ¿Está aquí en la zona colonial? Está el título de ese espacio está en el Banco Agrícola. El Hotel Nueva Suiza y todos sus alrededores en Constanza, el título está en el Banco Agrícola. Muchos de los bancos... ¿Eran garantías que se otorgaban para eran garantías. Muchas de las tierras donde se construyó las estaciones del tren que iba de Sánchez a Puerto Plata, todas esas estaciones, muchas de esas tierras estaban y muchas se han ido vendiendo porque son tierras ocupadas. En Nagua también hay grandes proporciones de tierra que están todavía la titularidad en manos del Banco Agrícola. ¿Y son tierras que ya han sido ocupadas, que tienen características urbanas o son todavía aprovechables agrícolamente? Hay muchas de ellas agrícolas, en el caso de Nagua y en el caso de Cotuí, que hay muchas tierras, pero también hay mucha tierra ya urbanizada. Y incluso
barrios de clase muy baja, que de alguna manera nosotros estamos facilitando para facilitar la titulación de esas propiedades. Pero es un proceso interesante el papel que ha cumplido el Banco Agrícola. ¿Cómo califica a lo largo de estos 79 años el aporte real del Banco Agrícola y cuál ha sido su tope, cuál ha sido su mayor logro para el sector agropecuario en República Dominicana? No, yo creo que el Banco Agrícola ha cumplido un papel y todavía está llamado a seguir cumpliendo un papel muy importante, porque gran parte, la agricultura es una actividad de alto riesgo, es una actividad con mucha incertidumbre en la propia oscilaciones de los precios, cuando hay buena cosecha los precios se caen, cuando hay dificultad los precios suben, y ese péndulo en que se mueven muchas veces todo eso introduce, pero además y últimamente la intensidad de los eventos climáticos, el alto riesgo en la agricultura hace poco atractiva la inversión privada, y por eso todavía la banca múltiple, su participación, y ese es un tema que tenemos ese es un tema que tenemos que contribuir, y no estoy hablando del Banco Agrícola, o sea, el canalizar recursos, hacer que fluyan recursos hacia el sector agropecuario y la modernización que requiere ese sector, y el papel que está llamado a jugar en el sistema alimentario del país, la producción agrícola, requiere que le pongamos atención a instrumentos financieros que permitan que el sector, que la banca múltiple contribuya con mayores cantidades de recursos. Si uno mira... El Banco Agrícola, por ejemplo, no puede ni siquiera financiar ni el 10% del apetito del sector agropecuario. Exacto. O sea, pero ahí pasa un tema, y me gustaría su opinión sobre esto. ¿Por qué no se ha podido darle la fortaleza a un seguro que blinde que permita la participación del sector privado, regular, de la banca local, que necesita esa garantía para poder prestar competitivamente? Claro, esos son de los instrumentos financieros que hay que fortalecer en estos tiempos. Un fondo de garantía que tienen muchos países, un fondo de garantía que le permite cuando hay mitigar el riesgo a los sectores privados, al sector privado cuando invierte en el campo, bueno, y cuando presta para la agricultura, que pueda, si las cosas van mal, pues pueda recurrir a un fondo que está esos recursos están garantizados por un fondo que generalmente tiene muchos países organizados. Y lo del seguro agrícola, eso también, existe un seguro muy incipiente, pero no es el seguro y en la magnitud que se necesita. Mi pregunta es, don Fernando, pero déjeme darle este dato. Agrodosa. Sí, pero déjeme darle este dato. Un esteroide. Sí, déjeme darle este dato. Si uno mira la publicación que hace el Banco Central de las cuentas nacionales, el año pasado, el 2023, los sectores productivos recibieron financiamiento por 825 mil millones de pesos, si no recuerdo bien la cifra. 825 mil millones de pesos recibieron los sectores productivos. Y de eso, al sector productivo agropecuario solamente recibió 21 mil millones de pesos. Es decir, 2.7% del financiamiento de la banca, del sistema bancario del país, del sistema financiero, fue a la agricultura. Y eso, eso es insignificante para el potencial que tiene la agricultura. Pero que además le dice que el sector agropecuario se está financiando en un sistema informal de préstamos, claro, o sea, que es muy costoso. Bueno, entonces mi pregunta, don Fernando, un café Santo Domingo que Dulcine quiere brindar. El Banco Agrícola Pero mi pregunta puntual, discúlpeme, don Fernando, sí, antes que usted vaya al aporte del Banco Agrícola, ¿por qué? Yo tengo más de 20 años escuchando esta discusión. Gobierno, desde cuando Hipólito, para mí al primer gobierno que yo recuerdo que le puso mucho énfasis al tema, porque era un gobierno enfocado en la parte agropecuaria, y usted formó parte de ese gobierno. Sí, claro. Pero luego vino Leonel y lo mismo, la misma discusión, Danilo todavía más. Vino con eso como parte de su programa de gobierno. Ustedes están ahora en el gobierno. ¿Por qué no se ha podido hacer? ¿Cuáles son las trabas que impiden que se creen las condiciones para la participación de la banca privada en el sector agropecuario? No, yo creo que en la medida que las necesidades van surgiendo, yo creo que ya llegó el momento que hay que ponerle atención. Yo creo que mucha de la demanda y de los requerimientos de financiamiento, en un momento el Banco Agrícola aporta alrededor de lo que... El Banco Agrícola tiene una cartera hoy día de alrededor de 50 mil millones de pesos, que rota, ¿verdad? Lo tiene. Incluso nosotros hemos financiado
en los 4 años de gobierno del presidente Luis Abinader, hemos formalizado préstamos por unos 115.000 millones de pesos. Hemos formalizado préstamos. Y el Banco Agrícola ha recibido recursos frescos del gobierno, recursos del presupuesto del gobierno de Luis Abinader, ha recibido casi 25.000 millones de pesos. ¿Y la recuperación de esos préstamos? Es muy buena. En gran medida, claro, el Banco Agrícola, por su característica, hay que reestructurar mucho porque nosotros tenemos que ponerle atención a todos esos eventos climáticos que se presentan. Cuando vienen dificultades en la agricultura, bueno, pues el banco no está para simplemente ejecutar las hipotecas que tiene, sino también para ayudar a la recuperación. La gran descarga de demanda de esas necesidades financieras que afectan en diferentes aspectos la informalidad. Hay una corriente de cooperativizar, de orientar, que los campesinos, los productores se hagan asociaciones para ser sujetos de crédito, sí, todas esas cosas. ¿Esa carga la lleva solo el Banco Agrícola o, por ejemplo, dentro del programa de promoción, apoyo micro, pequeña y mediana empresa, hay una parte por ahí que se está fluyendo? Como decía Oscar, hay dos fuentes, yo diría, que son como la que funcionan en el campo. Una que es la formal, que es a través del Banco Agrícola, las cooperativas, un poco el FEDA y instituciones que se han organizado. Promipyme también aporta un poco. Y otra fuente que es la informal. Y esa hay que atacarla, o sea, a esa hay que contribuir a reducirla, porque esa tiene un impacto en crearle condiciones y contribuir a que el campo siga siendo donde están todavía los segmentos más duros de la pobreza dominicana, están justamente en la zona rural. Y toda esa... Que no sea negocio, claro, producir agropecuariamente. Claro. Ese tipo de préstamo. Usurero. Ese préstamo usurero, los pocos beneficios que genera la agricultura y la poca rentabilidad que genera la agricultura se termina quedando en manos de esos usureros. Mire, y nosotros estamos tan conscientes y el presidente Luis Abinader ha estado tan consciente de eso, que en el caso de San Juan de la Maguana, en uno de los primeros análisis que se hicieron y de las primeras visitas que hizo el presidente al inicio de su gobierno, fue justamente, ustedes se recuerdan, que la gente más rica de San Juan no produce, presta. Presta. Claro. Ojo con eso. Que declaró a San Juan en emergencia, que se hizo un programa, el Plan San Juan, el Plan de Desarrollo Económico de San Juan y todo eso. Dentro de ese plan, que el Banco Agrícola ha tenido un papel importante, más de 900 millones de pesos se ha comprado de deuda que estaba con el sector informal. ¿Consolidado? No, el Banco Agrícola, esos prestamistas informales han acumulado cuantiosas deudas a intereses altísimos, con prácticamente los pocos activos que tienen esos pequeños productores están en manos de esos prestamistas, las casitas, las tierras, los animales. Pero hay algunos que me han dicho allá en San Juan precisamente que no le ha llegado, que no han podido acceder a esos créditos. No, lo que pasa es que eso ha sido un proceso, pero ya se han formalizado más de 900 millones de pesos, se han formalizado de recompra de esa deuda informal y pasarla al sistema formal, sin intereses y con 12 años de gracia, un horizonte de tiempo de 12 años para pagársela al Banco Agrícola. O sea que se le ha adquirido el programa, lo que se identifica quienes tienen la deuda, se valida esa deuda con una comisión, porque eso también se presta a muchas cosas. Entonces hay que validarla con un grupo de veedores que se han incluyendo personalidades de San Juan de la Maguana que ratifican que sí, que certifican que sí, que esa deuda existe. Entonces se le paga al acreedor la deuda y se convierte en una deuda del Banco Agrícola para pagarla en 12 años sin intereses, más bien y volverlo a incorporar al sistema formal de préstamo. Eso lo estamos haciendo en San Juan de la Maguana. Pero ese problema existe también en el Bajo Yuna con el arroz, ese problema existe en la zona de
de la línea noroeste, también en la zona rosera de toda esa zona de Catañuela y Villa Vázquez. O sea que ese es un problema muy generalizado en el país, que es parte de lo que nosotros estamos tratando de trabajar para contribuir a mitigar la pobreza rural. Precisamente en el curso de esta entrevista estamos en el tiempo de transición de un nuevo periodo, donde ahora el presidente Abinader, su partido, su grupo, tiene más poder. ¿Qué puede esperarse, visualizarse para el Banco Agrícola en este próximo cuatrenio? Yo creo que nosotros... Para corregir todo eso. Sí, yo creo que lo primero es que tenemos que buscar la manera de que, como he dicho, no solo del Banco Agrícola, sino de todo el sistema bancario del país, que fluyan más recursos hacia el campo, a financiar, porque el campo también tiene nuevos desafíos y si queremos, y como necesita el país, como necesitamos ir a una agricultura más mecanizada, que eso conllevará que haya que dedicar más financiamiento para mecanizar, sobre todo a la zona arrocera, que todavía amerita. Para interrumpirle, Sí. Yo quiero llegar un poco más. Sí, yo sé. Mire, usted es miembro de una estructura de dirección del sector agropecuario. Usted tiene toda la empatía del presidente, pero acaban de ganar, tiene posición. ¿Qué hacer? ¿Qué piensan ustedes hacer? Porque usted está diciendo lo que hay. Ya el gobierno no tiene turno de decir que fueron los anteriores, los 20 años que tuvo el PRD. ¿Qué va a hacer el PRD para cambiar? Yo no quisiera adelantar los planes que tenemos, pero sin duda de que nosotros tenemos que ir en estos 4 años un paso más adelante. A ver un nuevo horizonte. En el sector agropecuario. Tanto para los financiamientos, para todo. Para mayor cantidad y el tema del seguro. Para la asistencia técnica, para un mayor ampliación, ampliar el horizonte productivo. ¿Esto implica el capital del Banco Agrícola? Sí, eso implica aumentar la inversión a través del Banco Agrícola, disponer de instrumentos financieros que permitan que la banca privada contribuya con más recursos para el campo. Yo puedo de canalización, de apertura, de ampliar. Y nosotros hemos estado trabajando en eso. Mire, nosotros tenemos 3 operaciones con recursos internacionales en este momento listas. Una de ellas ya en ejecución. Tenemos una operación que estamos ejecutando de $60 millones con el Banco Centroamericano de Inversiones. Ya se está ejecutando. Tenemos ya una... ¿Apoyo de capital? Aporte de capital para financiamiento agrícola. Tenemos una operación que ya está en el Congreso Nacional con el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Francesa de Cooperación de $120 millones que se van a aportar, para financiar la incorporación de tecnología amigable con el medio ambiente, tecnología verde, para ir hacia una agricultura verde. Y también para una mayor inclusión, sobre todo de esos productores que todavía no tienen acceso, con instrumentos muy flexibles de financiamiento y todo lo que tiene que ver con género, con juventud, para un programa de campo joven que tenemos también para estimular a los jóvenes, insertar a los jóvenes en la producción agropecuaria. Y otra operación que ya también está lista y que hemos estado trabajando casi un año con ellos, y ellos están muy motivados, el gobierno de Japón, $70 millones, sobre todo para mejorar todo lo que tiene que ver tecnificación, sobre todo del arroz, y lo que ellos llaman la cadena de valor alimentaria del país. Todo lo que tiene que ver con la industria, el procesamiento de recursos para contribuir más que a la conservación de los alimentos, el procesamiento, la transformación de los bienes agrícolas en bienes ya semi-industrializados. En la misma zona rural. En la misma zona rural. Tenemos $70 millones que con asistencia técnica del gobierno japonés y con mucho apoyo y ha sido un proyecto muy interesante que ellos han mostrado mucho interés de ayudar al país
como fortalecimiento del sector alimentario. Muchas gracias, don Fernando, y éxito. Bueno, gracias. Salud. Y habrá una gran celebración con el 79 aniversario. Sí. Y los 73 de... Vamos a la ventana hacia el mar. Vamos a tener una misa en la catedral. Nada más. Entre otras cosas. Pero la misa es importante. Sí. Gracias, Fernando Durán. El tema político ya Sí, lo dejamos para la próxima. Sí, que no deja de ser interesante. Claro. Con el administrador del Banco Agrícola de la República Dominicana concluye la jornada de hoy. Nos vamos a ver mañana. Recuerden, día feriado, día religioso, pero estaremos aquí en vivo. Gracias por su atención. Nos vemos mañana.